Bueno, ¿ya es sonido suficiente? Bueno, primero que nada le agradezco a la mesa directiva por la invitación que nos ha hecho, por la atención que han tenido y el honor de venir a responder sobre la experiencia que hemos tenido en la Cámara Hiperbárica. Precisamente ya cumplimos 8 años trabajando en ella. Y nuestra plática la vamos a dividir en 2 partes. Primero que nada voy a hablar de los conceptos básicos de lo que es la presión hiperbárica, porque todavía algunos de nuestros compañeros no tiene conocimiento o hay mucho escepticismo en el uso de este tipo de terapia. La segunda parte voy a hablar propiamente de los números que hemos hecho durante el transcurso de estos 15 años completos. Y la tercera parte, un trato como ejemplo de cómo iniciamos la terapia intensiva en un ambiente hiperbárico. Primero que nada, este es el grupo de los pioneros, que ustedes ya conocen a los 4 integrantes. Nosotros llamamos el pie de verano en la universidad. El doctor Luis Pedro Ambriz, que es de la terapia intensiva de las especialidades de Lima. La capitán Judith Arriaga, que como todos ustedes la conocen. Y la teniente Galina, la ahora presidenta de la Asociación de Especialistas en Medicina. Abordando qué es la medicina hiperbárica. Todo el mundo se pregunta si es una especialidad o es una subespecialidad. Efectivamente, en Estados Unidos ya está considerado como una subespecialidad, inclusive se creó el Colegio Mexicano de Medicina Hiperbárica, además de la Sociedad de Medicina Hiperbárica y Medicina Acuática. En Europa igualmente está la especialidad de medicina hiperbárica en España, y aquí en México, gracias a los Jorge Sánchez, logró que la Universidad Nacional Autónoma de México reconociera como un curso de posgrado de alta especialidad. Ya está reconocido aquí en México. Pero, ¿en dónde se engloba la medicina hiperbárica? Van a decir ustedes, pues, en la medicina crítica, o probablemente en la medicina interna. Entonces se creó este grupo, lo que es medicina de ambientes especiales, en el cual tenemos lo que es la medicina aeroespacial, la medicina aeronáutica y por supuesto la medicina hiperbárica. ¿Por qué? Porque el ser humano se desenvuelve en ambientes raros, puede ser a alturas extremadamente altas, aeronáuticas, y por supuesto los buzos cuando se sumergen a más de 30 o 40 metros de profundidad. ¿Por qué tomamos nosotros la medicina hiperbárica? Nosotros como intensivistas, y ustedes sabemos que el oxígeno es vida. Aquellos pacientes que están con hipoperfusión tisular y vemos que los que empiezan a sufrir, lo que les falta es lo único que y empieza la cadena de deterioro, que ahí se desarrolla el sistema de múltiple. Entonces, ¿qué hacemos con la medicina hiperbárica? No es más que un método donde nosotros sometemos a un humano, en este caso, a que respire oxígeno al 100% a una presión mayor que la que nosotros vivimos. En este caso, hablamos a nivel del mar, que es una atmósfera, con 770 milímetros de mercurio. ¿En dónde lo hacemos? Pues efectivamente existen contenedores herméticos que son de acero o pueden ser de otro material, en el cual nosotros simulamos esa profundidad. Les digo a los estudiantes, o les digo a los pacientes, es como si hicieran en aire. Recordando la fisiología, el oxígeno lo transportamos a través de moléculas de hemoglobina. Si nosotros calculamos el contenido arterial de oxígeno, sabemos que por cada gramo de hemoglobina se transporta 1.34 volúmenes de oxígeno. Habitualmente, un individuo sano está saturando entre el 94% y el 97%. ¿Qué hacemos cuando nosotros le aplicamos oxígeno o agregado? Lo único que hacemos es saturar la hemoglobina 100%. Pero el resto de oxígeno, ¿dónde se transporta? Se transporta diluido a nivel del plasma. Si recordamos aquella cifra que dice que la cantidad despreciable del plasma es 0.0031 volúmenes de oxígeno, prácticamente el oxígeno se disuelve y dependemos completamente de la hemoglobina. ¿Qué sucede cuando lo sometemos a 3 atmósferas de presión? Nosotros
introducimos a nuestros pacientes en cámaras hiperbáricas, los ponemos a respirar oxígeno, ¿y qué pasa? Aumentamos hasta 6.6% el volumen de oxígeno en plasma diluido, y a nivel alveolar aumentamos a más de 2.000 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aumento es 10 o 14 veces más de lo que podemos respirar en la presión atmosférica normal. Por ello, los tejidos aumentan su concentración de oxígeno hasta 400 milímetros de mercurio. Nuevamente, si recordamos la fisiología, sabemos que el tejido no satura más de 30 a 40 milímetros de mercurio, estamos hablando de tejidos sanos. No se diga cuando el tejido está lesionado o hay déficit en el aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos el efecto farmacológico del oxígeno, principalmente. Y aquellos que hayan tomado el curso de ACLS desde los fines de los 80, siempre se ha manejado el término el oxígeno es un fármaco, y como tal lo debemos de tomar. Entonces, si nosotros incrementamos las cantidades en forma significante de oxígeno en plasma, seguramente en cualquier rincón del cuerpo donde llegue una gota de sangre, va a llevar cantidades muy importantes de oxígeno. ¿Y qué va a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es acelerar las reacciones bioquímicas y moleculares intracelulares. Esto es, estamos hablando a nivel mitocondrial. Si recordamos nuevamente la fisiología, si nos remontamos a la ruta del oxígeno, vemos que la cantidad de oxígeno que le llega a la mitocondria no es más de 1 a 3. Cuando no le llega nada de oxígeno, es un punto crítico. ¿Qué hace el oxígeno a nivel celular? Y esto ya en estudios experimentales, en ratas, en conejos, se ha demostrado que estimula la formación de colágeno, que estimula la formación de nuevos vasos, cataliza todo fenómeno reparativo. Esto en la clínica, te lo voy a explicar. Y sobre todo potencializa la eficacia del antibiótico. Definitivamente el oxígeno hiperbárico no es un antibiótico. Lo que hace es potencializar la eficacia del antibiótico. ¿Cómo? Primero que nada, mejora la capacidad fagocítica de los glóbulos blancos, que son los leucocitos, a través de la producción de especies reactivas del oxígeno, anteriormente llamados radicales libres. No se diga con los microorganismos anaerobios. Cuando creamos un ambiente rico en oxígeno, pues definitivamente los microorganismos anaerobios definitivamente no pueden soportar esas presiones y mucho menos la cantidad de oxígeno. Y por consiguiente, pues el efecto antibiótico es mucho mejor. En algunas bacterias no se destruye, pero sí entra en un efecto bacteriostático. Estos son los efectos principales del oxígeno, entre otros. A nivel cicatrización, como les comentaba, favorecen la migración de fibroblastos a los retículos colágenos. De ahí viene el mito de que la cámara hiperbárica rejuvenece. Pero no rejuvenece la edad, rejuvenece la piel. Como crean una nueva materia de colágeno, lo que está haciendo es que esas arrugas que se forman en la piel, pues lo único que hace es que se vayan estirando, entonces dan un aspecto de una piel suavecita, y de ahí viene el mito de que la cámara hiperbárica rejuvenece. De eso está ya tiene su cámara de Otro es de que en los pacientes, o principalmente los diabéticos o aquellos que tienen una insuficiencia arterial crónica, les favorece que empiecen a formar nuevos vasos sanguíneos. Y esto es impresionante, esto ya está demostrado a través de coronografías en el corazón, en aquellos pacientes que están fuera de tratamiento quirúrgico, que tienen infarto, ya tenemos un estudio en el cual demostramos que efectivamente forman nuevos vasos a nivel de miocardio y su calidad de vida mejora bastante. ¿Por qué el oxígeno aumenta tanto? Estaba haciendo la pregunta. Bueno, yo respiro oxígeno normodárico y en la sangre me tomo una gasometría, muy
voy a reciclarme no más de 300 metros. Pero si me someto a 3 atmósferas de presión, el contenedor me lleva a decir cuál es el fundamento. El fundamento está basado ya en las leyes de la física. Esto es muy importante, esta ley pues ya datan del siglo XVI y XVII. Entonces, donde dice que los gases se rigen de acuerdo a la presión, a la temperatura y al volumen. Y como nosotros vamos a trabajar con gases, esto es muy importante que nosotros lo aprendamos o lo volvamos a recordar, porque de aquí viene la explicación. Sabemos que la atmósfera está compuesta de varios gases, de ahí viene la densidad, que la presión total de una masa gaseosa es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Sabemos que el aire está compuesta en su mayor parte de nitrógeno, y que en cambio en el oxígeno no llegamos al 15%, de ahí vienen las gases, el carbono, etc. La segunda ley es la ley de Boyle, donde dice que si nosotros sometemos una cantidad o un volumen de gas a una determinada presión, entre mayor sea la presión, va a reducir la cantidad de volumen. Esto es que el volumen es inversamente proporcional a la presión que nosotros estamos aplicando. Traducido en la cámara hiperbárica, ¿qué hacemos? Cuando nosotros presurizamos a una persona dentro de la cámara, lo que hacemos es que reducimos el volumen de gas y lo diluimos dentro del plasma. Cuando nosotros despresurizamos a los pacientes, los gases tienden a expandir, porque hay menor presión y va a haber mayor volumen. Esto es lo que vale. Entre otros fenómenos que por ahí se estudia en la literatura, para que ustedes lo entiendan, es el fenómeno de la colapón. Ustedes ven una gaseosa con su capa de corcholata y ustedes lo mueven, se forman burbujas, pero se vuelven otra vez a desaparecer. Y al momento que ustedes destapan, como burbujea. Esto es lo que estamos nosotros haciendo con nuestros pacientes. Por eso, el peligro de someter a nuestros pacientes a altas presiones es la despresurización, no la presurización. Entonces, integrando las leyes, tenemos que la ley general de los gases a una temperatura constante, el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión que nosotros estamos aplicando. Ese es el fundamento por el cual el oxígeno nos aumenta en tan grandes cantidades cuando nosotros sometemos a una persona a alta presión, y ahí viene la hiperbárica. ¿Sí? Estos son aspectos básicos de lo que es la medicina hiperbárica. Otro aspecto básico o biofísico que se creó en los buzos, y esto está descrito desde el año de 1667, cuando se creó la primera cámara hiperbárica, fue que precisamente lo que hacemos con los buzos es que reducir el tamaño de la burbuja que está ocluyendo un vaso arterial. Y se ha visto que hasta 66 pies de agua salada de profundidad, en este caso son 2 atmósferas de presión, se reduce la burbuja hasta una octava parte de su tamaño. Imagínense, si está obstruido un vaso sanguíneo en el cerebro, como sucede, o en la médula espinal, los pacientes, los buzos que salen con enfermedades de compresión, pues salen hasta cuadriplégicos. Al someterlos de inmediato a la cámara hiperbárica, lo que hacemos es reducir el tamaño de la burbuja y permitir que ya la sangre oxigenada circule nuevamente. Este es el fundamento de lo que es la medicina. Pero hay otra ley, y esto lo podemos estudiar bastante bien en la psicología de West, es la ley de Henry, porque no todos los gases se difunden con la misma facilidad dentro del plasma, y aquí viene lo que es la ley de Henry, que cada gas que nosotros introducen a nuestro cuerpo, la solubilidad va a depender de cómo se difunde en el plasma. ¿Sí? Entonces, tenemos que el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno son los que andan en el plasma. Vemos que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, y que el oxígeno es más soluble que el nitrógeno. ¿Qué significa esto? En los pacientes que tienen intoxicación por monóxido de carbono o por dióxido de carbono, fácilmente se adhieren a las moléculas de hemoglobina, precisamente
a la cámara hiperbárica, porque es por competitividad, por la cantidad de oxígeno que administramos. Pero el nitrógeno no. El nitrógeno tarda un tiempo todavía bastante prolongado para que nuevamente se vuelva a diluir, se vuelva nuevamente a expulsar. De ahí que todos los buzos no deben de hacer más de 2 inmersiones en 24 horas, porque cada inmersión que ellos hagan en el mar va dejando una cantidad de nitrógeno. Si a ese buzo lo ponemos a volar a más de 40.000 pies de altura, ¿qué va a pasar? Pues todo el nitrógeno retenido en su sangre pues se va a expandir, se va a poner a los buzos o a aquellos que practiquen el buceo, se les debe de evitar por lo menos 24 horas después de haber hecho la inmersión volar por este fenómeno que estamos haciendo. Las cámaras hiperbáricas ya se empezaron aquí a construir en México, pero habitualmente en Europa, Estados Unidos, y manejan diferentes unidades. La cámara hiperbárica que tenemos en el hospital militar nos lo traduce en 4 unidades, que son los metros de profundidad, que son la libra sobre pulgada cuadrada, que son los kilos de agua salada y que son las atmósferas. Entonces, esta es una tabla que nosotros debemos de traer, porque las cámaras hiperbáricas nos pueden hablar en número de mercurio, nos pueden hablar en pies de agua salada, nos pueden hablar en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, una atmósfera de presión equivale a sumergirse aproximadamente a 10 metros de profundidad o a 33 pies de agua salada. Ahora bien, esta foto, les voy a mostrar la fotografía, cómo empezaron a practicar la hiperbárica. Estas fotografías son cortesías de o a la medicina hiperbárica. Y ellos proporcionaron estas fotografías. Ellos empezaban con este tipo de instrumentos. Luego llegaron los rusos, lo que es el bloque soviético, y empezaron a introducir cámaras. Ustedes se dan cuenta con cartuchos. Es impresionante que uno lo introduzca en este tipo de cámaras, lo sometan a una persona. Luego vienen las cámaras de experimentación. Entonces empezaron a crear cámaras de experimentación y todo esto lo empezaron a hacer. Hasta llegar a los actuales. El americano, algunas veces estuvieron en el Hospital Ángel. Estas son las cámaras monoplaza. Se les denomina monoplaza porque pues, únicamente es presurizada con oxígeno al 100%. Estos son muy peligrosos porque el oxígeno es flamable. Entonces, cualquier chispa o cualquier fricción que pueda haber dentro de esta cámara, la cámara se vuelve un horno crematorio. Y no se diga, ha habido accidentes dentro de estas cámaras. Por eso ahora las guías internacionales dicen que estas cámaras ya no se deben de fabricar, sino que se deben de fabricar este tipo de cámaras. Estas son las cámaras multiplazas porque contienen a más de 2 personas. El ambiente presurizado es a través de aire comprimido y las cantidades de oxígeno que se manejan dentro de esta cámara son al 21%. ¿Cómo les proporcionamos el oxígeno a nuestros pacientes? A través de estas máscaras, son las que usan los pilotos, con válvulas de seguridad, que en el momento de que ellos suspiren, se abre una válvula y el paciente respira y al momento de expirar se cierra, entonces la válvula de seguridad nos da una confianza para poder introducir material extraño, ¿sí? E inclusive bolsas, válvulas, mascarillas, como vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces ya podemos hacer terapia intensiva en una cámara hiperbárica. Esto es, podemos introducir bolsas, válvulas, mascarillas, aspiradores y todo aquello que se pueda utilizar baterías alcalinas y que no produzcan estas. Estas son las cámaras de la Gran Bretaña. Estos son algunos ejemplos, las cámaras españolas, las cámaras americanas, ¿sí? Y esta es la cámara que nosotros contamos en el Hospital Militar. Es una cámara que pesa 6 toneladas
mide aproximadamente 6 metros de longitud, se divide en 2 compartimentos, una cámara principal, donde podemos alojar a un paciente en camilla, otros 4 pacientes aquí sentados, y una antecámara en el cual podemos alojar a 2 personas, o nosotros lo utilizamos para poder asistir en un momento dado si hay alguna complicación o incidente dentro de la cámara principal. Ahora bien, ya entrando de lleno a lo que es nuestra experiencia, entonces les vengo aquí a traer unos números, espero que no se vayan a aburrir, de lo que hemos hecho en estos 7 años completos. Todavía el octavo no lo tenemos todavía en esta lista. Pero nosotros iniciamos el 27 de octubre del año 2000. Definitivamente de octubre, noviembre y diciembre prácticamente nos llegó 1 o 2 pacientes, porque todavía la mayoría no sabía ni lo que era la medicina hiperbárica, mucho menos la cámara, ¿sí? Pero ya a partir del 2001, si ustedes se dan cuenta, se incrementó y hasta la fecha, o hasta más bien hasta diciembre del 2007, llevamos 912 pacientes. Ustedes, aproximadamente la mayor parte, no lo somos. De ellos, ¿cómo les ha ido? Ahorita les voy a decir qué enfermedad hemos tratado. ¿Cómo les ha ido? Pues los estándares internacionales nos exigían que nos apegáramos al consenso internacional de la Sociedad Médica de Medicina Hiperbárica y Medicina Subacuática. Eso significa, nos exigían un 90% de efectividad. Entonces nos apegábamos a las 3 indicaciones consensadas internacionalmente. Esto es que el 93%, 91% de todos los pacientes tratados sufrieron efectivamente cambios y mejorías, ¿sí? Y solamente el 9% son aquellos que prácticamente no vimos nada, o, como les voy a decir posteriormente, abandonaron el tratamiento en un momento dado. ¿Cuántas sesiones hemos aplicado al año? En promedio estamos arriba de 2.100 sesiones al año. Esto significa que por cada paciente les estamos aplicando de 12 a 15 sesiones por cada paciente por los tratamientos. Entonces, en total, esta cámara ya llevamos más de 13.695 sesiones. Afortunadamente ya rebasamos la barrera de los 1.000 y tenemos opción ya para hacer investigación en nuestros pacientes. ¿Qué diagnósticos más comúnmente observamos? Primero que nada, los vasculares, los cirujanos vasculares, fueron los que más pacientes nos proporcionaban. Posteriormente, ya los ortopedistas, cuando vieron que las osteomielitis crónicas con más de 6 meses de tratamiento, la recuperación era bastante rápida, empezaron ya a mandarnos o remitirnos a nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa? En el 2004, ¿sí? Se dispara. Los cirujanos generales observaron que en sus heridas infectadas, principalmente las gangrenas de Fournier, las mediastinitis, las mallas infectadas posterior a las cirugías de hernia, entonces mejoraron de una forma rapidísima y fueron los que más nos empezaron a enviar pacientes, ¿sí? Otros pacientes que hemos tratado son la cardiopatía isquémica y la sordera súbita, que ya, inclusive ya se publicó un artículo sobre la sordera súbita. ¿Qué otro tipo de diagnóstico manejamos? Retardo de la cicatrización, los cirujanos plásticos, en aquellos injertos complicados, en aquellos colgazos que están sufriendo. En las lesiones de columna también incursionamos. En la intoxicación por monóxido de carbono, afortunadamente, es muy poca la incidencia. Las mediastinitis, ustedes se dan cuenta, también las empezamos a introducir. Y entre otros, alcanzamos a meter pacientes con neumoencéfalo. Hubo un paciente que nos envió el neurocirujano porque se le retiró la sonda, la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Hubo un deterioro rostro caudal muy rápido, entonces le hacen una tomografía y la burbuja está ocupando más del 50% de la cavidad craneal. Entonces el paciente pues estaba ya con un Glasgow bajo, lo metemos a la cámara hiperbárica y con coraje de marcha despierta. Eso fue muy impresionante, eso lo tienen los eso. Cuando nosotros vemos que nos incrementa el número de pacientes con diagnóstico de infección de tejidos blandos, entonces analizamos qué tipo de pacientes nos están mandando. Entonces empezamos a ver que la gangrena de Fournier ya se está tomando como una rutina de mandárnoslo, o los abscesos en cuello. Esto los cirujanos maxilofaciales también ya tienen una tesis donde
trataron a los pacientes con absceso de cuello con cirugía y vieron una diferencia significativa muy importante, ¿no? Y sobre todo las heridas quirúrgicas. Esto es por servicio. Cirugía es el que más pacientes nos manda, medicina, y aquí todavía nosotros tenemos la opción de tratar a los pacientes que vienen de la consulta externa. Pero este fragmento son de los pacientes que hemos metido en estado crítico a la cámara hiperbárica. Si ustedes se dan cuenta, aproximadamente 6 por año, efectivamente. Nada más que para meter un paciente, como lo vamos a ver a posteriori, necesitamos tener mucha infraestructura todavía. De todos estos pacientes que metimos, el 78% completaron la indicación que nosotros les dábamos. Por ejemplo, en la osteomielitis les damos 40 sesiones dividido en 2 ciclos. Un ciclo de 20, los hacemos descansar 4 a 6 semanas y les damos otro ciclo de 20. Muchos pacientes, pues, afortunadamente lo cumplieron, pero el 22% no cumplieron el tratamiento. Algunos no llegaron a las 20, llegaron a las 16. ¿Por qué? Porque se veían mejor. Otros porque el hospital les exigía que ya no mantuvieran tanto tiempo hospitalizados a los pacientes. Otros definitivamente en forma voluntaria, como se sintieron bien, pues se fueron, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, en este caso, el 3% de todos los pacientes, de los 912 pacientes, murieron, pero afortunadamente no fue por la cámara. Dos de ellos fueron por mediastinitis, 2 fueron por gangrena de Fournier y otro fue por una sepsis intraabdominal bastante importante. Porque fallecieron, pues nuevamente cayeron en la sepsis, los cirujanos no los volvieron a lavar, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, y toco madera, no se nos ha muerto ninguno en la cámara hiperbárica que se ha llegado. Pero no es inocua la cámara hiperbárica. Sí tiene efectos secundarios. El principal efecto secundario es que por la presión, si volvemos otra vez a recordar, que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen, entonces las cavidades neumáticas de nuestro cuerpo son las que empiezan a sufrir. En este caso es el oído medio, son los senos paranasales, ¿sí? Y en algunos casos descritos en la literatura es a nivel pulmonar. Podemos condicionar un neumotórax. Afortunadamente nosotros no lo hemos visto. Estos son los efectos que nosotros hemos observado. No son más del 1% anual. En total es el 4.8%. Lo que significa que si nosotros manejamos la medicina hiperbárica a las presiones indicadas y con el tiempo de exposición al oxígeno adecuado, los efectos secundarios prácticamente no se observan. Si ustedes han leído la toxicidad por el oxígeno, seguramente me van a preguntar, ¿ha habido crisis convulsivas? ¿Por qué suceden crisis convulsivas? Porque cuando hiperoxigenamos la corteza cerebral, hay una hiperactividad eléctrica, hay consumo de glucosa, el estudio experimental se hizo en ratas, ¿sí? En humanos está descrito que hay una crisis convulsiva aproximadamente por cada 10.000 sesiones, siempre y cuando sea manejado a presiones bajas y por un tiempo no mayor de 120 minutos de oxígeno, ¿sí? Entonces, por supuesto, nosotros afortunadamente no lo hemos observado, ¿sí? Estos están entre paréntesis, son aquellos pacientes que definitivamente suspendieron el tratamiento. Y si ustedes se dan cuenta, fueron los primeros años. Aquí quizás era la habilidad del técnico, quizás era la patología del enfermo, pero por protocolo nosotros iniciamos la regla y la norma de que todo paciente que ingrese a la cama hiperbárica debe ser valorado por un otorrinolaringólogo. Eso ya es parte del protocolo. Y aún así, hay algunos pacientes que se quejaron, sobre todo de otalgia. Aquellos pacientes que tuvieron otalgia, pero era necesario proporcionarles el tratamiento hiperbárico, ¿qué hacían los otorrinolaringólogos? Les hacían miringotomías o les colocaban tubos de ventilación durante el tiempo que durara el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Una vez que terminaban, se los retiraban, no pasa absolutamente nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 44 pacientes en total son los que tuvieron efectos secundarios que prácticamente. Este es el ejemplo ilustrativo. Es muy difícil luego tratar de meter al paciente grave,
tenemos en contra a todos nuestros amigos los médicos, tenemos en contra a todas las autoridades, el Comité de Bioética, porque nos exigen que hagamos estudios controlados, autorizados, etcétera. Pero aquí en medicina hiperbárica y sobre todo para la mediación, ¿cómo vamos a crear un grupo control? El único método de comparación era los antecedentes que teníamos. Tuvimos accidentes a realizar casos de mediación 3 años antes, y resulta que de los 6 o 7 pacientes que se presentaban en el año, todos morían. Entonces se sometió al Comité de Bioética y obtuvimos información sobre camas hiperbáricas. La mayoría es oriental, venía de Corea del Sur, de Japón, de China, de los rusos, y en base a esos artículos logramos meter a nuestros pacientes a la cama hiperbárica. Este artículo ya fue publicado en la revista de Sanidad en el 2006. Entonces, tratamos a los 6 pacientes que tuvimos ese año. Este es nuestro primer paciente. Si ustedes se dan cuenta, lo sacamos del estado grave, ya tiene traqueostomía, ya cuando estaba en condiciones, entonces ya lo preparamos para someterlo a la cama hiperbárica. Y esto es lo importante. Creamos un ambiente de medicina hiperbárica, de medicina crítica dentro de la cámara hiperbárica. Si ustedes se dan cuenta, tiene los ventiladores, tiene sus aspiradores, posteriormente les voy a mostrar los monitores que tenemos y las bombas de infusión sobre todo. Esto es en el índice. Y ahora, objetivamente, este es un paciente posoperado de un bypass aortocoronario. Se complicó con una mediastinitis, una osteomielitis del esternón, le lavaron, le retiraron el esternón. Entonces, estas son las fotografías durante el tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que les expliqué al principio es estimular el tejido de granulación. Como era un paciente que prácticamente los bordes ya no cerraban, entonces se dejó a que granulara per se. Entonces, a las 15 sesiones es lo que llevábamos. A las 30 sesiones, si ustedes se dan cuenta, ya estamos pasando casi 2 meses. No se las dábamos tan seguido porque el paciente estaba en terapia, entonces se ponía mal, no se ponía mal, no se podía bajar, etcétera, etcétera. Pero ya el objetivo era cumplir 60 sesiones, así como lo indica la literatura. Al término de las 40 sesiones, ya prácticamente la granulación está ya hecha. Y a las 60 sesiones, cuando ya el paciente ya lo se dio de alta de la terapia intensiva, se dio de alta a su casa, y prácticamente ya el paciente fue con su herida cicatrizada. Aquí lo importante, por supuesto, es la terapia intensiva, es el apoyo vital, es sacar el estado de choque, es explorar la sepsis. Una vez que ya tenemos controlados estos parámetros, entonces ya lo estamos metiendo a lo que es la oxigenación cerebral. Este es uno de los capítulos muy importantes, esto fue en el 2002. Todos los pacientes que los sometemos a cuidados intensivos deben de pasar por un comité de bioética. Y para ello tenemos que demostrar objetivamente lo que nosotros hacemos dentro de la cama. ¿Qué aditamentos usamos? Los aditamentos que usamos es la bomba hiperbárica. Estas bombas tienen que infundir solución en contra de una resistencia 2 veces más que la normovárica. ¿Sí? Por supuesto, entonces estas bombas deben ser especiales. Primero para infundir la solución y segundo para soportar la presión. Cualquiera de nosotros, si nos metemos a la cama hiperbárica y producimos una muestra, empezamos a presentarlo, vemos que la bolsa de plástico se empieza a comprimir. Entonces, precisamente por eso estas cámaras deben de recibir por lo menos 3 atmósferas de presión. Entonces, son bombas especiales. El otro son los ventiladores. Estos son los ventiladores que afortunadamente llegaron de Alemania y tenemos la opción de manejar el volumen y de manejar la presión. Entonces, esto se conecta y aquí tenemos el aparato. También soporta 3 atmósferas de presión. ¿Por qué 3 atmósferas de presión? Porque se ha visto que un paciente que le proporcionamos oxígeno a más de 3 atmósferas de presión, los efectos secundarios se presentan hasta en un 100%. ¿Sí? A todos los pacientes que sometemos a más de 3 atmósferas de presión, y sobre todo cuando se requiere oxígeno, las complicaciones son brutales. Entonces,
Ya ahora con la experiencia, ya no llegamos a las 3 atmósferas de presión. Nuestros promedios de presión los damos entre 2.0 y 2.6 atmósferas. Y el tiempo requerido para oxigenarlos no es más de 90 minutos. De acuerdo al protocolo de la enfermedad, nosotros les proporcionamos 60 minutos de oxígeno al 100%, o cuando la enfermedad, por ejemplo, en la gangrena gaseosa o la mefastitis necrotizante, les proporcionamos hasta 90 minutos de oxígeno, ¿sí? Pero no a más de 2.6 atmósferas de presión. Y por último, estos son los monitores. Afortunadamente, estos monitores también soportan, y si ustedes se dan cuenta, nos monitorean el trazo electrocardiográfico, la temperatura y la presión arterial no invasiva. Inclusive tiene un módulo compatible con los módulos que usamos en las terapias intensivas del Hewlett-Packard, este tipo de monitor. ¿Cuál es nuestra meta? Estamos convenciendo a los cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque nuestra meta es tratar a este tipo de pacientes. Todavía la mayoría de nuestros compañeros médicos cirujanos todavía son escépticos en este tipo de terapia. Pero la experiencia nos dice que el quemado con menos del 20% de superficie corporal, cuando lo sometemos a medicina hiperbárica, la recuperabilidad es impresionante. En la primera semana prácticamente el edema ya se dio, ¿sí? Y empieza la epitelización en la piel. Esto ya es en la primera semana. Pero el gran quemado todavía es un reto que nosotros nos vamos todavía a poner, como por ejemplo este paciente. Este tipo de pacientes son los que debemos de salvar. Ahora con el accidente que hubo hace poco, ustedes oyeron, desgraciadamente, pacientes con 50% de superficie corporal que están muriendo. Entonces, además de todos los efectos que tiene el oxígeno a nivel celular y bioquímico, y la ayuda que le ofrecemos con el uso de antibióticos, también le mejoramos la cicatrización. Entonces, ahorita nuestra meta es convencer y que nuestros compañeros cirujanos nos empiecen a mandar este tipo de cosas. Creo que ya es todo. Esto es la experiencia que nosotros tenemos. Ahorita ya vamos a cumplir el 2008, todavía son unas 1.200 sesiones más todavía, y el número de pacientes se incrementó seguramente a más de 1.000 pacientes todavía. ¿Alguna pregunta? La osteomielitis cuenta usted para el objetivo a veces la mejora o no para el paciente. ¿Cuántas sesiones ustedes les dan a osteomielitis? ¿Cuáles son los antibióticos que manejan? Ok. Esto lo hicimos ya con los ortopedistas. Inclusive probamos lo que es la metacina, lo que es el mimetolid, e inclusive con la metacina. ¿Qué criterios se usan? A nosotros nos refiere el ortopedista. Cuando son osteomielitis que nos operan, cuando tienen prótesis, osteomielitis, y nos dice el hueso está infectado, tiene 1, 2, 3 días y tiene más de 6 meses de evolución,